un nuevo tiempo. Un espacio donde la verdad de Dios transforma corazones y fortalece la fe. La fe que Jesús demanda, ese es el título de esta reflexión. La fe que Jesús demanda. ¿Sabía usted que Dios quiere, que el Señor quiere que nosotros tengamos fe? Y lo bueno de este asunto es que Él no pide una fe gigante, exponencial. Él solamente nos pide que tengamos fe. Amén, mis hermanos. Y sabemos que fe es confiar en Él, confiar en Dios, de que Él lo puede hacer, que tiene el poder para hacerlo y que Él quiere bendecir mi vida con el poder de Él. Amén. El texto que nosotros vamos a leer y quizá usted ya lo está leyendo, tiene que ver con un asunto que el Señor Jesús hace ya en sus últimos días de vida en esta tierra y en estos últimos días de su ministerio. Él en este capítulo nos relata que Él fue a limpiar el templo porque lo habían convertido en una mercadería, y después que Él salió de aquella ciudad de Jerusalén con esa tristeza y esa decepción, también sale con un poco de hambre, y Él va en una travesía por el campo y se encuentra una higuera. Y esta higuera es una higuera frondosa, llena de hojas, como anunciando que allí había algo para el hambriento, que había fruto. Y Jesús, que quería comer, va hasta la higuera y en medio de sus hojas tan frondosas, Él, digamos, por decirlo de una manera, escarba y se da cuenta que no encuentra ningún fruto, ningún higo, no encuentra absolutamente nada. Y Él lanza una maldición contra esa higuera. ¿Sabe quién se estaba dando cuenta? ¿Quién se imagina que se estaba dando cuenta? Pedro, el discípulo de Jesús. Vamos a leer del verso 20 en adelante. Y pasando por la mañana, vieron que la higuera se había secado desde las raíces. Entonces Pedro, acordándose, le dijo: Maestro, mira, la higuera que maldijiste se ha secado. Respondió Jesús y le dijo: Ten fe en Dios, porque de cierto os digo que cualquiera que dijere a este monte, quítate y échate en el mar, y no dudar en su corazón, sino que creyere, será hecho lo que dice, lo que diga le será hecho. Por tanto os digo que todo lo que pidiereis orando, creed que lo recibiréis y os ¿qué? Vendrá. Este episodio, cuando Jesús maldice la higuera, y este que acabamos de leer, tiene dos propósitos. El primero es cuando Jesús trae una maldición sobre la higuera porque no encuentra frutos. Y nosotros sabemos que todas las obras de Jesús tienen algo que enseñar, tienen algo también que reprochar. Y el reproche, no solamente en enseñanzas como esta, sino en las parábolas, tenían como propósito confrontar a los judíos fariseos, a la religión de los tiempos de Él. Una religión con apariencia, con pompa, con estilo, pero en su interior vacía, una religión sin frutos.
La gente necesitada, la gente hambrienta acudía a los templos y a las sinagogas, y como aquella higuera que cuando Jesús se acercó no encontró nada. Así iba la gente y se regresaba con las manos vacías. Y por supuesto que esto es una reflexión a nuestra vida, porque quizás hoy el Señor nos está confrontando también a nosotros con el cristianismo que estamos practicando. ¿Qué tantos frutos nosotros estamos dando como discípulos de Él, como hijos de Dios? Hemos dado frutos, sin duda que hemos dado frutos. Hemos cambiado en muchas áreas de nuestra vida, ya no somos los mismos. Ya no somos esa maldición para mi pareja. Tampoco lo somos para nuestros hijos. Ahí hemos ido yendo poco a poco, haciendo ajustes, y hoy podemos decir que somos bendición para mucha gente, empezando por nuestra familia. Pero también creo que aún tenemos que abundar en más frutos, que estamos tal vez atrasados en otros, que deberíamos de tener muchos más y no los tenemos. Entonces tampoco como que nos desilusionemos, como que no hemos hecho nada, pero sí sintámonos en esta noche desafiados, que tenemos que dar mucho más, porque mientras nosotros nos mantengamos en Dios, siempre Él nos preparará para que demos más. Amén, mis hermanos. Pedro se asombra de ver cómo esta higuera se ha secado, pero Jesús responde con una enseñanza poderosa, y es la enseñanza de este capítulo, y es: la fe verdadera tiene autoridad, poder y acceso directo a Dios por medio de la oración. Jesús le dice a Pedro, si usted ya lo leyó, tenga fe en Dios. O sea, cuando él ve la higuera seca, Jesús inmediatamente quiere dar una enseñanza. Quiere llevarlos a algo muy específico necesario en el reino de los cielos. Y le dicen, tengan fe. ¿Por qué Jesús les dijo frente a este episodio, al ver la higuera seca? Les dice, tengan fe. Porque Jesús, al proferir esta maldición sobre esta planta, no estaba actuando como ser divino, sino estaba actuando como hombre, como la Escritura lo llama, como hijo de hombre, ¿cierto? Él no se había transfigurado como lo vio Pedro y Juan. Él hizo eso, y los discípulos vieron al Señor Jesús hablándole a esa planta con sus propios ojos, como ellos mismos. Pero Jesús tenía una gran fe. El asombro de Pedro es porque la higuera se seca frente a las palabras de condena de Jesús. Él se siente extraño y le dice de eso. Entonces, la fe que Jesús demanda produce resultados visibles. Porque ahora Pedro y sus compañeros se están dando cuenta de algo real. La planta está seca. Y punto. Eso es. La fe de Jesús, porque estamos mirando la fe con que Jesús habló. Y la fe no es teórica, tiene efectos reales en el mundo visible. Lo vieron ellos y seguramente lo vio mucha gente del común. ¿Qué cosas en tu vida necesitan ser cambiadas hoy por medio de la fe? ¿Qué cosas puede mostrar como frutos, como consecuencia de una fe
viva en usted. Las personas pueden ver que en su vida se han operado milagros por medio de esa fe que es capaz de mover la mano de Dios. Todos los días nosotros tenemos retos para desarrollar y aplicar fe. ¿Estamos de acuerdo? ¿Por qué? Porque todos los días nos vemos enfrentados con problemas, con situaciones problemáticas, difíciles. Porque todos los días surge algo que tenemos que arreglar. De repente la enfermedad, de repente un problema en la empresa, en el negocio, qué sé yo. De repente nos dice se canceló el trabajo, no hay más. O tenemos que entregar tal vez el negocio y sentimos que el mundo se nos va encima. Ahí es donde efectivamente tenemos que echarle mano a la fe, a la confianza en que Dios hará algo, en que Él moverá su mano a mi favor. La fe que Jesús demanda nos llama a tener esa fe, pero ¿en quién? En Dios. Hay personas que dicen, es que yo me tengo una fe. O sea, la fe está puesta en ellos mismos, en sus capacidades. Hay veces la gente puede decir, yo tengo fe que las cosas van a salir bien, sustentado en noticias que ya han escuchado, ¿cierto? La fe es ver lo imposible, es tener la certeza de lo que nosotros no estamos viendo. Ese es el desafío de la fe. Jesús le dice, tengan fe en Dios, no en ustedes, ni en el dueño de la empresa, ni en sus habilidades, ni en sus capacidades. Dependan absolutamente de Dios. Y esa era la fe con que Jesús actuaba, con que secó esa higuera, con que sanó al ciego, con que restauró la mano seca de aquel hombre, el que enderezó a aquella mujer jorobada, el que hizo tantas cosas dignas de asombrarse. Esa es la fe que Jesús pide que tengamos en Dios. Una fe genuina y no basada en las emociones, en el sensacionalismo y en el sentimentalismo. Una fe bíblica. Hay personas que a veces se ufanan de tener fe y a veces regañan porque ven a una persona dubitativa, porque ven a una persona que como que y a lo mejor ni dudan, a lo mejor están en un silencio. Yo hay veces en la vida me encuentro con esas personas que manejan algo que se llama como la superfe. Y yo le digo, ¿y qué? Y a veces regañan desde el púlpito. Y yo digo, ¿y qué cuando le esté pasando una crisis? ¿Cómo se portará esa persona que frente a un auditorio dicen, oh, qué fe tiene esa mujer, qué fe tiene ese hombre, cómo quisiera tener la fe de él o de ella? Me pregunto, cuando le entreguen un examen con un diagnóstico tremendo. Mis hermanos, la fe no puede ser fingida. La fe tiene que ser real. Y es una fe que se construye con el tiempo. Es una fe que es el resultado de 1000 batallas donde hemos visto actuar a Dios. A veces, aunque tengamos que esperar, a veces, aunque la respuesta sea lenta, pausada, pero ahí va el Señor actuando en medio de nuestras crisis. Amén, mis hermanos. ¿En dónde está puesta nuestra fe en esta noche? No en las circunstancias. Recuerda que en los momentos más difíciles es donde vamos a ver la mano de Dios. Israel vio la mano de Dios y conoció a Dios en el desierto. Lo conoció como proveedor, como guiador, como protector, como liberador,
como Jehová de los ejércitos, como el guerrero. Pero también conoció a ese Dios que le dio maná y carne y agua, que le dio provisión. Ese es el Dios en el cual usted debe de depositar toda su confianza. La fe que Jesús demanda es aquella fe que habla con autoridad. Verso número 23. Porque de cierto os digo que cualquiera que dijera este monte, quítate y échate en el mar, y no dudar en su corazón, sino que creyere, será hecho lo que dice, lo que diga, le será hecho. Ahí hay un verbo fuerte, que yo sé que usted lo descubrió. ¿Cuál es? Lo que dice, decir. Conjuguémoslo. Yo digo, él dice, nosotros decimos. Bueno, ustedes saben más de gramática que yo. Jesús utiliza esta poderosa metáfora, decirle al monte. Se mira que es un desafío, que a veces Dios quiere que nosotros tengamos una fe para hablarle a las cosas. Una locura hablarle a un monte. Pero a veces la fe nos lleva a eso. La fe no es en ningún momento, o no debe ser pasiva. La fe, escuche, habla, declara y actúa. Hoy hay muchas personas que dicen que nosotros en nuestras oraciones no debemos de declarar. Pero yo encuentro un sustento en aquellos que dicen yo declaro. Y yo entiendo el argumento de ellos, porque ellos critican, porque como que cuando yo digo yo declaro, como que me estoy poniendo en los zapatos de Dios, porque Él es el que declara, porque Él es el que decreta. Bueno, decreta sí sabemos que el único que decreta es Dios. Pero no es pecado ni antiteológico que usted declare, porque lo dice acá. Vuelvo y lo leo. Porque de cierto os digo que cualquiera que dijere, que le hablara a ese monte, quítate y échate en el mar, y no dudar en su corazón, sino que creyere lo que creyere lo que será hecho, lo que dice, lo que diga, será hecho, le será hecho. Y Romanos, capítulo 10, verso 9, dice lo siguiente. Un poquito más del 9, como del verso 8b, dice: esta es la palabra de fe que predicamos. Escúchelo bien. Que si confesares, ¿cómo dice? Que si confesares con tu boca que Jesús es el Señor, y creyeres en tu corazón que Dios le levantó de los muertos, será salvo. Porque con el corazón se cree para justicia, pero con la boca se confiesa para salvación. La fe declara que hablemos, que digamos y que actuemos solamente por la fe y la confianza que nosotros tenemos en Dios. No se trata de que presumamos una autoridad, es que como hijos de Dios, Él nos ha delegado una autoridad. ¿Por qué se secó la higuera? Porque Jesús tenía autoridad. Y Él nos dio autoridad como sus discípulos para sanar a los enfermos, para liberar endemoniados. Él nos dio autoridad como iglesia. Usted y yo tenemos autoridad como hijos de Dios. Entonces también debemos hablarle a los problemas. Debemos declarar en el nombre del Señor. Tal vez no que el cerro de Monserrate se pase para Suacha, ¿cierto? No. Tal vez hoy tengamos que tomar este texto en un sentido figurado para decir que con la fe, por la fe podremos mover la montaña del problema que hoy me está asfixiando. Tal vez
con esa fe que me lleva a declarar y a confesar de que ese problema financiero Dios le va a poner fin, que a esa enfermedad que nos agobia, el Señor Dios la está quitando, la está arrancando del cuerpo. Se trata de eso, mis hermanos. Que todo lo que dices, si crees y no dudas en tu corazón, el Señor lo va a hacer. Y la fe que Jesús demanda es aquella que recibe la respuesta. Miremos lo que dice el verso 24. Por tanto os digo que todo lo que pidiereis orando, creed que lo recibiréis y os vendrá. ¿Quién lo dijo? Jesús, no ninguno de los apóstoles, ni lo estoy diciendo en esta mañana, ni lo dice ningún predicador cuando invoca esta escritura. Son palabras de Jesús, que es una garantía. Amén, mis hermanos. Yo creo que esta palabra de esta noche es para que nosotros aprendamos a confiar en Dios primeramente. Que Él está en nuestro camino, que Él no es ajeno a nuestra vida, que Él nos conoce muy bien y que Él sabe de qué cosas necesitamos y que solamente está esperando es que nosotros creamos en Él, depositemos nuestra esperanza en Él, nuestra confianza en Él, y Él no la va a defraudar. Y que seamos capaces de esperar que los imposibles de nuestra vida, el Señor los hace posibles. Amén, mis hermanos. Y yo quería contarles algo. Con esto termino. Yo admiré siempre la fe de mi mamá, de mi madre, porque ella era una mujer de fe. Nos regañaba cuando nos sentía dudar frente a los problemas que teníamos en la vida. Ella empezó a tener dolores en la región lumbar, le empezaron ciática, yo la oí quejarse muchas veces. Y todo esto llevó a que nosotros como que la presionáramos para que fuera al médico. Y fue al médico y el especialista le ordenó un examen y ella tenía un montón de cosas en esa columna y le dijeron: señora Fidelina, usted tiene que hacerse operar. Y mamá, ella dice, en la casa nos dice: yo no me voy a hacer operar. Dios me va a sanar. Discúlpame. Muchos dijimos: mamá está hablando con una fe que no es la fe correcta. ¿Por qué? Porque pasaron los días y ella seguía quejándose. Y de repente pasaron los días y no la sentimos quejar. Y le dijimos: mamita, pero mira que su merced no se nos volvió a quejar de la ciática. Dice: sí, porque yo creo en Dios. Dijo: una vez me metí al baño, a la ducha, y estaba tan mal que casi no me podía sostener allá mientras me bañaba. Y allá le dije: Señor, si tú no me sanas, yo no volveré a predicar tu palabra, porque ¿cómo voy a ir con estos dolores? Así, Señor, que me sanas o me sanas. ¿Usted se atrevería a hablarle así? Siempre nos sorprendió la fe de ella. Y ella partió con Dios y nunca un médico le tocó la columna vertebral. Y yo cada nada recuerdo las palabras y las vaciadas que mamá me pegaba en el camino porque a veces dudaba. Y yo todavía me acuerdo de eso. Y esas palabras aún me siguen hablando de fe, a mi poca fe. Pero hasta aquí Dios nos ha ayudado y no nos va a desamparar.
El Remanente. Una palabra viva para un nuevo tiempo. Un espacio donde la verdad de Dios transforma corazones y fortalece la fe.